Bueno, continuamos, señores, en este encuentro. Voy a hablar ahora con el amigo y con el periodista. Espero que el doctor Suero está aquí. Y cuando empezamos el programa, ustedes recuerdan que yo dije, Suero está en un litoral, Licho es oficialista del gobierno, y yo estoy de manera intermedia. Usted está como Con Luque un pie aquí y el otro allá. Entre Luque y Juan Mejía. No, pero vamos a hablar. Yo quisiera escuchar a los dos, porque ustedes son más veteranos que yo y tienen mayor capacidad de la política. Yo soy chiquito para que lo cargue. Él es chiquito. Sí. ¿Cómo ustedes están observando hoy, a raíz de todo lo que ha ocurrido, que es un fenómeno, un partido como el PRM, nace, crece, llega, segundo proceso, sale victorioso, posteriormente una repostulación y comienza desde las municipales arrasando y culmina con las presidenciales llevándose como un vendaval, todo por el medio, el poder senatorial, con el Congreso completo, en los municipios. Hoy el gobierno es del PRM. Y yo me gustaría escucharlo a ustedes, que son... ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Ustedes creen que es positivo para para la democracia y para el país? Pero eventualmente la población, entre las diferentes opciones, escogió al PRM, por los motivos que fuese. Nosotros hemos dicho que, de alguna manera, el gobierno de Abinader es legal, pero no es legítimo. Y no es legal pero no legítimo porque apenas lo escogió un 28% del voto total. Pero independientemente de eso, se utilizaron recursos del Estado, se utilizaron recursos públicos, donde hay una gran cantidad de pruebas, pero y eso se quedó así. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Propender a la gobernabilidad, porque por encima de los intereses particulares está el país. Y toda la fuerza política debemos empujar. Digo, yo no soy fuerza política, yo soy un individuo cualquiera, pero como ciudadano que estoy en la valla y que soy opositor, he sido y soy y seré opositor al PRM, necesariamente debo criticar lo que yo entiendo que debe ser una crítica, pero también hablar de las cosas buenas que hace el gobierno. El gobierno tiene que hilar bastante bien, por ejemplo, con esta reforma fiscal, porque pueden traer momentos tumultuosos. Mire, yo leí toda el anteproyecto de reforma de ley, y usted que está en su casa y yo, de 1.500 pesos que pagamos de placa, vamos a pagar 4.000. Se ha equiparado el precio de la placa. Yo que tengo un Toyota Camry del año 2003, 21 años, voy a pagar lo mismo de placa que un Maserati del año 2024. Pero bueno, de todas formas y maneras, independientemente de lo que sea, hay que poner el hombro en el gobierno sin lambiconería, con su posición allá, la oposición oficial allá y la oposición oficialista de este lado, opositora de este lado. Ahora, cuando haya necesariamente que conjugar voluntades por el interés del país, sin que nadie haya dicho, te compraron, te vendiste, hay que empujar, porque por encima de todo, de Luis Abinader, de Leonel Fernández, de Abel Martínez, del PLD, del PRM, de quien sea, está la nación. Y nosotros tenemos, y con esto concluyo para darle paso a Licho, una caldera que está haciendo ebullición ahí en Haití y no puede unificarse la isla en un caos completo. De todas formas y maneras, son 4 años que hay que guamiárselo de alguna manera, porque la población, por el motivo que sea, decidió que fuera el PRM, como lo ha hecho en otras ocasiones, porque no es la primera ocasión, perdonad la redundancia, que un partido X tiene mayoría. Ahora, ¿qué tiene que hacer el PRM? Yo que soy opositor, aprovechar esas energías y hacer las transformaciones necesarias que el país amerita. Porque esa reforma fiscal que nos va a dar en la costilla a la clase media y a los pobres, debe revertirse para que sean los que tienen mayor posibilidad de que aporten al fisco, con el propósito de que el gobierno pueda seguir encaminando la grande cantidad de obras. Ahí presentó usted la circunvalación de Moca. Pero esa circunvalación de Moca, aunque yo viva en el distrito, me conviene. Porque cuando yo vaya a Moca, en vez de meterme por el pueblo, ahorro gasolina. Y una serie de obras más que ha hecho el gobierno, pero necesariamente tiene que hacerla con recursos públicos que aportemos los dominicanos.
Pero el presidente y su equipo económico debe pensar que debe apretarle el cinturón a lo que más tiene. Dicho. Mira, me satisface que tú tengas ese discurso, porque no toda la oposición lo ve de esa manera. El país tiene que verse antes del COVID y después del COVID. Luis encontró un gobierno que no es ya muy justificativo, pero la economía dominicana se fue al suelo con el COVID. La economía dominicana hubo que sacarla bajo cero con el COVID. Y Luis lo hizo con una maestría para enfrentar ese problema del COVID y enfrentar el caos económico que pudo haber venido con esa crisis económica que provoca el COVID. Hubo que dedicarle muchos recursos a eso. Sin embargo, notas que en términos de lo que es la inversión, Luis tuvo cautela en sus diferentes departamentos y más en todo en obras públicas, de no menguarla, de seguir, porque solo con la inversión pública en obras que propendan a la producción, a la revolución económica y la producción de empleo, como son las vías, la infraestructura para conectar las provincias, conectar los campos, conectar y desarrollar centros de producción, no lo menguó. Pero para el gobierno continuar esta gran obra que le reconoció el pueblo, el gobierno necesita dinero. La economía, aunque está creciendo en lo macro, el pueblo necesita que le miren para un poco reducirle el costo de la vida. Los alimentos tienen que bajar en muchos casos. No es que hayan muchos alimentos que deben bajar. ¿Cómo bajan? Esta reforma fiscal es la clave. Como dice Moreno, Sí, no importa, no te preocupes. La reforma fiscal tiene que ir a golpear a los que más ganan. No puede golpear igual a los que menos ganan con los que más ganan. Como él dijo, un Maserati no puede pagar igual que un Camry, por decir un carro de trabajo no puede pagar igual. Pero también el que se gana todos los millones en la producción como empresario, no le pueden cobrar igual que al triciclero, que tiene que pagar igual. Por ejemplo, él hablaba de las circunvalaciones, pero las circunvalaciones las pagamos todos, pero cuando se hacen nos da beneficio a todos. Porque cuando tú dejas de consumir combustible, el país deja de gastar dólares. Y esos dineros se pueden invertir en otras cosas. Entonces las infraestructuras sirven para todo eso. Yo no me atrevo como Moreno a decir cómo va a ser la reforma porque no la conoce nadie. Ni Luis yo creo que la tiene definida. Sí, un anteproyecto ya que está rodando. Yo no lo conozco. Pero lo lógico es que la reforma vaya a reformar, valga la redundancia, la estructura financiera en términos de los impuestos que el gobierno tiene. Pero el gobierno tiene que buscar mucho más dinero. Porque cuando se habla, por ejemplo, de ampliar la base del ITEVI, hay muchos productos que van a dejar de pagar. Entonces hay que ponerle a otros para que paguen. Entonces el dinero que se deja recibir, ¿de dónde lo va a recibir el gobierno? Tiene que buscarlo para que haya más carreteras. Hay que construir más escuelas. Hay que construir más hospitales. Hay que darle calidad y cantidad a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la seguridad ciudadana. Todo eso necesita recursos. Y con lo que hay ahí, no es verdad que el gobierno lo puede hacer. Porque estamos creciendo, pero estamos creciendo a un ritmo que no es el ritmo ideal. Y tenemos que acelerarlo. Entonces, esto requiere, y esto se lo digo a los políticos de oposición, que creen que haciendo campaña en contra de todo lo que haga el gobierno es bueno. Y también a los empresarios que siempre se han resguardado en el poder que tienen para el pago de impuestos. ¿Tú me vas a golpear? No. Entonces yo no te pago los impuestos que tengo que pagarte. Pero tiene que haber una reforma que castigue más al que más gana.
para que le dé flexibilidad al que menos gana. Si Un tiene pacto- que un pacto- exonerarle un pacto social. a los ricos, le exonera muchas cosas. Por eso es lo grande de Luis con los programas sociales que tiene. Porque es una brecha que Luis Abinader ha abierto en términos de todo lo que le llega. Y falta mucha gente más todavía. Y muchos montos más. Pero él lo ha hecho bien para compensar todas las facilidades que le dan a los ricos. Entonces ahora hay que eliminar esas facilidades en gran parte para que los pobres puedan respirar más, porque realmente necesitan el amparo del gobierno. Y votaron por Luis un 57% para recibir el amparo del gobierno de Luis Abinader. Completando deme sí. la parte, como me entiendo y creo que debemos tener, y lo que ustedes dos han dicho, solamente le voy a agregar, decir, que debemos confiar en las autoridades que tenemos. ¿Por qué? Porque yo he visto que de una forma, muchas veces, incluso a través de estos medios, los medios de comunicación, comienzan a buscar personas que quieren meterle un miedo tal al pueblo, que dicen, la reforma es mala, pero eso se ha postergado por mucho tiempo. Todos los gobiernos. Y nadie ha querido hacerle frente, nadie ha querido entrarle, porque eso es como cuando tú tienes un problema y hay que operarte. Quiero que me quiten el problema, pero tengo miedo de que me entren con el bisturí. Y el presidente, que en esto hay que reconocerle, ha sido valiente. Lo primero, dentro de lo que ha sido su forma de él manejarse en el gobierno, de que él dice una cosa y lo va cumpliendo. Él dijo, vamos a hacer la reforma, hay que hacerla. Y se desprende en función de que cuando dice su discurso de la victoria, que le da ya ganancia de causa en las elecciones, dice, no voy más y nosotros tenemos que esta reforma hay que hacerla. Ahora, compromete y llama a los actores políticos, que no estamos en campaña, porque todavía el gobierno ni siquiera ha entrado el nuevo gobierno que vendrá. Y el presidente de la República, valientemente y humildemente, llama a la oposición que lo había invitado. Si ellos hubieran ganado, Leonel Fernández, yo estoy seguro que Luis Rodolfo Abinader estuviera con Leonel Fernández caminando con esto y con Abel Martínez. Pero ¿qué ha ocurrido? Que yo he visto que desde ya han querido como decir que esto es el demonio que viene por ahí y que desde el infierno está encendido en candela y que todo lo que tiene que ver con reforma ya es malo. Yo creo que debemos esperar que los técnicos, los sectores de la vida nacional que están comprometidos, que debemos sacrificarnos todos. Pero desde ya, Caminero, hay que decir lo siguiente. Yo te acabo de enviar la reforma a Licho. Tú eres un comunicador y funcionario para que No, usted... esa es tu versión. No la reforma. Pero ¿qué acontece? No. Licho, Hay un proyecto que está rodando. La reforma Pero no es la tiene del que hacerse, gobierno, bueno, la reforma tiene que hacerse equitativa, como señaló Licho. Que pague el que más tiene, porque ¿qué es lo que acontece? Según la reforma, van a pagar impuestos los gimnasios, van a pagar impuestos los espectáculos culturales y deportivos, pero también van a verse de alguna manera afectadas las amas de casa alguna cosa con que relación la película. al impuesto que le devolvía a través de la DGI de los gastos educativos. Eso queda, queda derogado. Ahora bien, el PRM no tiene excusa. Tiene la mayoría más que suficiente, más que la 2/3 partes. Necesitan 22 senadores, tienen 29, y necesitan 122 diputados y tienen 140. Pueden hacer sus reformas sin problema ellos. Ahora, tienen que tomar en cuenta que no deben tirarle el bardón del peso de los impuestos a los más necesitados, porque eso puede traer protesta y puede traer situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el país, como bien señala Licho, va caminando de alguna manera en su economía bien. Y ninguna economía, perdonando la redundancia, con violencia y desorden echa para adelante. Debe aprovechar la clase dominante y los sectores políticos, hacer un pacto social estilo los Países Bajos. Usted ve, Eso es lo que ha planteado Luis. Usted ve protesta por ahí. Lo que sucede es
que se le ha puesto una tasa de impuesto a lo grande para que los chiquitos, digo clase media y baja, respiren y darle oportunidad que los servicios lleguen, porque no es posible que todavía en el siglo XXI aquí se muera una gente por falta de medicamentos de alto costo, que no hay medicamentos en los hospitales, que no hay servicios de seguridad. Todo ese tipo de cosas le toca, le toca al PRM. Porque ¿qué acontece? Luis, en esta ocasión no tiene que cuidarse de espalda desde el punto de vista porque no va. Él lo dijo. Aunque lo dijo la primera vez que no se iba a repostular, pero en esta ocasión hay que tomarle la palabra. Pero el artículo 124 le cierra el paso al presidente. Entonces, el presidente lo primero que tiene que hacer es lo siguiente: cero tolerancia contra la corrupción, cero tolerancia contra los abusos arbitrarios de parte de los organismos de seguridad, pero sobre todo, tratar de conjuzgar a oposición y gobierno para que entre todos pues apoyemos la medida del lugar, naturalmente, que permita que el aparato productivo del país eche hacia adelante. Vendiendo cacaíto, vendiendo azuquita y vendiendo tabaquito, no se echa para adelante. Doctor, Ay, Leisa, Cabinero, yo tengo un 500 aquí para ponérselo a Leisa. Déjame ver. Ven, fulano, ven, digo, Julián, ven cuánto.